muchas y buena suerte. Hoy es lunes 14 de abril del 2025. Gracias por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. Independientemente del lugar donde usted esté, puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. Antes de presentar nuestro invitado del día de hoy, se trata del ingeniero civil con especialidad en ingeniería estructural, Norberto José Rojas, que además trabaja en el ONESBIE, que esa institución es poco común uno mencionarla. Entonces le decía a José Armando recientemente que tenemos que familiarizarnos con esta institución porque es la que tiene la responsabilidad de una investigación técnica que ha encargado el Poder Ejecutivo. Vamos a actualizar los datos de la tragedia que ocurrió hace una semana en el Jet Set por el colapso de su techo, y hoy subió de nuevo la cifra de fallecidos, 231, informó la ministra de Interior y Policía. Hoy el presidente Luis Abinader hizo la semanal y ahí dio de nuevo garantías de que se hará una investigación independiente, porque aquí se tiene que decir qué pasó, por qué pasó y cómo esto ocurrió. Lo volvió a repetir el presidente Luis Abinader. Murió Mario Vargas Llosa a los 89 años. Todo el mundo sabe su prolífera carrera literaria, premio Nobel de literatura. En el 2022-2023 se le dio la nacionalidad dominicana, es decir, que nosotros, aunque sea por adopción, tenemos un Nobel en literatura. Así que para eso sirvió Mario Vargas Llosa, además de aquel artículo desacreditador que publicó en el periódico El País, acusando a la República Dominicana de nazi y de aquel bajo el título Los parias del Caribe. Vamos a dar las buenas noches a nuestro querido compañero de trabajo, José Armando Polanco. Buenas noches, Yanesi, y buenas noches a todo nuestro público que nos sigue siempre por CDN Radio y por las diferentes plataformas de CDN. Sí, tratando de reponernos de lo que fue esa fatídica noche, que todos los dominicanos estamos marcados por ella, sea directa e indirectamente. Todos conocemos a alguien, todos conocemos algún pariente de alguien que estuvo involucrado. Todos tenemos amigos. Yo tuve 4 amigos que se fueron afectados y afortunadamente salieron vivos, pero estuvieron lesionados en esa tragedia. Esperar que los familiares tengan consuelo, que las almas de esas 231 personas tengan paz, y no hay mucho que decir en este caso. Tú hablabas de Mario Vargas Llosa, uno de los literatos para mí favorito. Esta mañana hablaba con unos compañeros sobre eso, sobre sus libros y esas cosas. La guerra de fin de siglo, uno de los libros que más me gusta de Mario Vargas Llosa. ¿Y Pez en el agua? Sí, pero la guerra de fin de siglo me gusta mucho, y también la ciudad y los perros. Pero don Mario Vargas Llosa, como se le decía, fue una persona controversial en muchos casos. Un premio Nobel de literatura que dejó una gran carrera en las letras de Latinoamérica. Bueno, vamos a tratar el tema. Después de todo lo que ha ocurrido, ya se hicieron los funerales. Esperemos que los heridos de la tragedia que permanecen en centros de salud puedan recuperarse completamente y que no siga subiendo la cifra de fallecidos. Ahora comenzó el proceso de investigación. Ayer la Procuraduría, según me entero en los medios de comunicación, o más bien en la directiva de los periódicos, fue filtrada la nota, no fue ni siquiera oficial. Y déjenme decirle a la Procuraduría que es una forma muy irresponsable y iniciar con el pie izquierdo una investigación que, además de seria,
en los hechos necesita convencer a la opinión pública de que se hizo como se tiene que hacer. Este tema no soporta nada que no sea transparencia y que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Por ejemplo, filtrar una nota de prensa a los medios de comunicación es algo que no se debe hacer porque no hay razón, a menos que se quiera ocultar algo o que se quiera dar la impresión de algo. Y esto lo único que hay que hacer es investigar y dar a conocer el resultado de la investigación. Pero en el proceso hay que cuidar la forma y el fondo, las dos cosas, para que esto tenga credibilidad. Ese tema no aguanta manipulaciones de ninguna naturaleza. No lo aguanta. Es lo único que quería decir antes de presentar al ingeniero Norberto José Rojas Mercedes. Miren de quién se trata, para que ustedes sepan que vamos a conversar con una persona con el conocimiento que nos puede dar alguna explicación técnica de lo que pudo haber causado el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set con un resultado tan trágico. Norberto José Rojas es ingeniero civil, egresado summa cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2000. En el 2005 obtuvo una maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, con especialidad en Ingeniería Estructural. En junio de 2011 obtuvo el grado de doctora en Filosofía de la Ingeniería Civil, con concentración en Ingeniería Estructural en la misma universidad. Actualmente es profesor investigador en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y como profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el área profesional es gerente de una compañía de ingeniería, NRM Consulting Engineers, SRL, con sede en la República Dominicana, la cual se dedica a trabajos de consultoría en el área de la ingeniería estructural. Adicionalmente, forma parte de la Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, bajo la dirección de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica de Vulnerabilidad e Infraestructura y Edificaciones, ONESVIE. Esta institución, ONESVIE, aprendémosla de memoria, es la que tiene la responsabilidad de realizar la investigación técnica que ha encargado el gobierno para saber las causas del colapso del techo del Jet Set. Buenas noches al ingeniero Norberto José Rojas. Gracias por aceptar la invitación. Un placer, buenas noches a todos los radio oyentes y los que nos ven a través de la plataforma de CDN. Antes de iniciar, me llamó la atención cuando estuvimos viendo su currículo. Un PhD en ingeniería. Hay pocos doctores, vamos a decir, que tengan PhD. Filosofía de la ingeniería. Que tengan PhD en ingeniería. Sí, aquí en República Dominicana es cierto, hay pocos. Somos pocos acá. Porque yo vi eso y me llamó mucho la atención. Sí. Un PhD en ingeniería. Yo sí. Realmente no había visto nunca. Sí, bueno, en el caso mío yo lo obtuve en el 2011, o sea que ya voy a cumplir ahora en junio 14 años de haberme graduado del doctorado en Puerto Rico. O sea que usted es una autoridad completa en la materia. Definitivamente. Pero la pregunta del siglo es, ¿cómo pudo haber ocurrido esto desde su perspectiva? O sea, y es común que se caiga el techo de un edificio. Yo no veo que eso sea algo que pase con frecuencia, al menos no nos enteramos. Desde su perspectiva, ¿qué pudo provocar el colapso del Jet Set? Bueno, como comentaba usted al inicio, estamos ahora mismo en una etapa de investigación. Yo quiero aclarar que formo parte de la comisión, como ingeniero especialista de la comisión nombrada por el presidente para la supervisión de infraestructuras, pero la comisión que se formó para investigar este caso, o sea, no forma parte de ella. De hecho, se ha mantenido completamente hermética porque por lo que implica el resultado de esa investigación y o sea, yo me he mantenido, o sea, estoy al margen de eso. Que como siempre, o como he expresado en los otros lugares que he sido entrevistado, debemos partir de este momento de que son
hipótesis, no puedo decir especulaciones, sino una hipótesis porque partimos del método científico para poder ir descartando o validando todas las cosas que, o sea, todos los puntos que pudieron haber ocurrido. Según, o sea, todo lo que se ha hablado ha sido, o lo que podemos expresar ha sido a través de las imágenes que hemos tenido la oportunidad de ver, que ha llegado a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Pero no se puede llegar a una conclusión basado solamente en esas evidencias visuales, pero sí le da a uno un indicio. Entonces, ¿qué podemos iniciar? Se puede observar en las diferentes imágenes que el techo primero tiene el diseño que tiene originalmente era para un cine. Para un cine, el cine El Portal. Cine El Portal, que básicamente lo que tenemos es una caja cuadrada, o sea, formada por muros en los extremos, donde no hay elementos estructurales en el centro. Esto no quiere decir que cuando se concibió esa estructura estuvo mal diseñada. Quizás para ese momento estuvo diseñada para el requerimiento que se tenía de ese cine. Posteriormente cambia de cine, pasa ya a lo que es la discoteca, y entonces según se aprecia en los escombros, en las fotos de los escombros, se notan algunas capas de lo que aparenta ser un material fino de techo, o sea que es un hormigón que se utiliza para estos fines. Digo aparenta porque pudiera hacerse, también ha habido versiones de que eso fue un material aligerado, pero eso se va a descartar o se va a validar ahora en el proceso investigativo. En caso de que fuera un mortero, un hormigón parafinos, esto representa una carga importante. Yo comentaba que si uno hace un cálculo simple, de si son aproximadamente 5 capas de unos, digamos, 10 centímetros por lo que se puede observar, eso da unos 50 centímetros que multiplicado por el peso del material, que son aproximadamente, uno utiliza 1.8 kilos por metro cúbico, eso da un peso de unos 900 kilos por metro cuadrado, que para una estructura de techo es una carga considerable. O sea, le digo desde el punto de vista, ustedes mencionaban algo, que yo tengo un doctorado en ingeniería estructural, pero también me dedico, o sea, estoy en la parte de la práctica, porque la oficina que se llama NRM viene de mis siglas, Norberto Rojas Mercedes, o sea, la oficina, yo soy el gerente general de esa empresa, porque nos dedicamos también a eso, o sea, que no estamos hablando de parte de teoría, no, o sea, porque conocemos ambas partes de la profesión, y una carga de 900 kilos por metro cuadrado para un techo es una carga considerable. O sea, uno haciendo una carga de este tipo para un techo anda aproximadamente, vuelvo y repito, puedo decir un rango que puede variar entre 25 a 30 kilos por metro cuadrado. Estamos hablando de 900. 900 kilos por 900 kilos. Cuando se construyó el local, y yo recuerdo porque llegué a pasar por ahí a verlo, era el cine El Portal, y obviamente las salas de cine tienen un espacio abierto, despejado, porque todo el mundo tiene que tener una visión hacia la pantalla, no pueden haber columnas en el medio, obviamente, porque también el proyector viene desde atrás. Correcto. Por eso estaba en eso que eran como 4 paredes, un cajón, porque estaba diseñado exclusivamente para un cine. Pero mucha gente habla que después se le colocó, cuando ya pasó a ser la discoteca, mucho peso. Bueno, lo que pasa es que, como le comento, para usted tener una discoteca necesita tener, o sea, un espacio de aproximadamente unos 500 metros cuadrados, tiene que tenerlo climatizado. Exacto. Entonces, encima de los 900 kilos, exacto. Por encima de eso tiene los pesos de los equipos pesados, los equipos, perdón, de climatización que tenía encima, que hay fotos que dicen son 5, 6, 7 equipos, más el peso de los tinacos, aunque no estaba directamente en el centro, sino estaba a los lados. Pero lo importante es que todo este peso se ve, o todos estos equipos estaban localizados justo en el centro del elemento, donde es el lugar que
provoca los efectos más desfavorables para ese tipo de estructura. Vuelvo y repito, quiero aclarar de que todo lo que estamos hablando es básicamente en información que se ha visto, o sea, lo que he podido apreciar y que estoy asumiendo que puede ser una por el peso, y no con esto no quiero, porque yo sé que la gente va a decir, pero esto es una irresponsabilidad. No, aquí lo que estamos tratando de ver algunas hipótesis que nos pudieran dar luz o arrojar luz de qué va, o sea, qué pudiéramos esperar en caso de los resultados del experticio que se está realizando. Sí, ingeniero, antes de irnos a la pausa, otra pregunta que la gente se hace mucho es, y para que nos la responda después de la pausa para poder tomarnos el tiempo. Este techo se cayó completo. ¿Cómo es posible que no se cayera un lado, un pedazo? No, se cae completo. La respuesta, conversando con el ingeniero Norberto José Rojas Mercedes, especialista en ingeniería estructural. Antes de irnos a la pausa, dejamos una pregunta que yo creo que esto sí puede contestarlo el ingeniero, porque es un tema como que, ¿qué explicación tiene que un techo se caiga completo? No por parte ni nada de eso, como si fuese algo hecho expresamente, como se dice popularmente. ¿Cómo puede ocurrir eso? Sí, lo que como le comentaba fuera del aire es que nosotros tenemos una estructura en lo particular en lo que nos estamos refiriendo, que lo que aparenta ser es que tenía vigas de hormigón pretensadas, porque en alguna de las fotos se nota como que había unos cables, que son unos cables especiales que se le ponen de refuerzo, considerando que tenemos unas distancias de aproximadamente entre 16 y 17 metros, que es una distancia considerable por no tener apoyos intermedios, o sea, no tenía ningún tipo de apoyo. No era que estaba mal, eso se diseñó así, o sea, y así puede funcionar. Pero resulta que por lo que aparenta ser, por el tipo de falla, por los elementos, o sea, es lo que va a venir a demostrar esta investigación que se está realizando desde el punto de vista técnico, que puede ser, o sea, hay diferentes, pudieron ser diferentes los tipos de fallas. Es posible, por ejemplo, que una de las vigas, o sea, si no tenía un soporte o nosotros le llamamos en ingeniería una viga de arriostramiento lateral, puede ser que esa viga, que son las que le dan apoyo a las vigas de 17 metros, que si esas vigas, pues, una de esas fallas, pues entonces la viga longitudinal, la más larga, pues, se vuelve inestable. Y al volverse inestable, pues falla. ¿Qué pasa? Que posiblemente esa viga, pues, trata de pasarle carga a las próximas. Esta tampoco aguanta y falla, y fue provocando quizás una reacción en cadena. Lo que también, otra hipótesis que se puede manejar es que fallaron también como fruto de toda esta cadena, que se desprendieron de los apoyos, y por eso cae como un todo y no cae por pedazos. Si hubiera caído, por ejemplo, si hubiera roto en el medio en forma de V, pues muchos se hubieran salvado. Bien menciona de que no es común este tipo de falla, pero sin embargo, ustedes recuerdan en Miami, creo que fue hace como 3 o 4 años, que un edificio tuvo una falla similar. Sí, en Miami. Pero se cayó completo. Claro, pero inició por una falla en el techo, por unos equipos que le pusieron, y entonces falló el techo, y el techo entonces vino, como cuando cae en el piso, en el nivel subsiguiente, ese peso que viene, pues no lo aguanta y sigue bajando, y fue una reacción en cadena como un sándwich que se provocó la falla en ese momento. Lo más sorprendente para muchas personas, ingeniero, es que, como usted dice, o sea, cayó uniformemente todo el techo, y no se quedaron colgados algunos trozos. Aparentemente quizás no tenían alguna varilla que soportara, ningún tipo de material de ese tipo que soportara. O sea, y algunos videos ven que el derrumbe inició en el centro. O sea, es normal que esto suceda así, que se vaya completamente uniforme la plataforma.
va a depender del tipo de falla. Yo les comento que hace como 4 años a mí me tocó la oportunidad de ir a revisar una estructura en la zona colonial y lo que se ve ahí era una falla, lo que uno llama de libro, porque o sea, se había caído un techo ahí exactamente bajo las mismas circunstancias, se cortó completamente. Por suerte, en esa oportunidad, el peso le cae a una persona, pero no lo mata, gracias a Dios, y quedó vivo. Pero justo al lado había uno que, o sea, dice, pero eso se va a caer. Porque uno dice, se va a caer porque se ve así completamente curvada y prácticamente todo el refuerzo ya corroído. Entonces, quizás en esta estructura ya ella comienza, porque las estructuras hablan. Lo que pasa es que hay que saber escucharlas. Entonces, hablan a través de grietas y estas grietas van mostrando, porque cuando ocurre una grieta es un signo de que algo está ocurriendo. Entonces, esas grietas hay que monitorearlas. Entonces, ¿qué sucede? Que si usted ve que esa grieta se está abriendo, pues entonces hay una señal. Entonces, si hay una señal, de hecho, hay que, como les decía, hay que hacerle caso y tomar medidas para que, o sea, o detener eso para que no siga ocurriendo, o por lo menos dar la oportunidad de poder evacuar. Lamentablemente, en el caso que nos compete, no hubo la oportunidad de que las personas fueran evacuadas y ya sabemos el desenlace que hubo. Pero eso no es común que ocurra ese tipo de catástrofe, vamos a decir, de fallas en edificaciones. No es común bajo las cargas, o sea, bajo la forma que no hay evidencia de que hubo un sismo ni nada que produjera que la estructura se moviera, sino que ella cae o sea, se colapsa por el propio peso de ella más el peso de los equipos. Ingeniero, hay también quienes comentan que el tema del sonido alto influye en la posibilidad de que haya una falla en una estructura de este tipo. ¿Es verdad que un sonido alto afecta a una estructura, las vibraciones? Bueno, vuelvo y repito, esto es lo que viene en el ejercicio de investigación, el peritaje, se van a ver todas esas variables y ver si de alguna manera se afectó. Yo entiendo que posiblemente, o sea, el efecto no pudiera ser tanto como el efecto de que usted tiene arriba 7 o 5 o 6, 7 unidades de aire, esas unidades vibran y también le provocan un peso adicional a esa estructura, de que si encima de eso tenemos un peso ya importante, por lo que le comenté, vuelvo y repito, bajo la hipótesis de que eso hubiera sido un material de un mortero para estar no aligerado. Si eso encima tenía los equipos y esos equipos no tenían aisladores, o sea, unas gomas que se le ponen para que no pase la vibración, es como si estuviéramos echando en un vaso. Imagínense que usted tiene un vaso que va por la mitad, usted comienza a echarle piedrecitas. ¿Qué va pasando con el agua? Va a comenzar a subir, ¿cierto? Entonces, cada piedrecita que le estoy comentando son los posibles efectos, que al final una de ellas provocó, quizás la más pequeña, digamos, fuera que provocó que el agua se derramara, entonces ocurre lo que es el siniestro. Precisamente sobre ese punto iba a preguntarle, las filtraciones. Se dice que esos sistemas de aire funcionan con agua y que esto pudo también haber provocado filtraciones que gota a gota pudieron haber también debilitado el material. ¿Es posible, Estias? La respuesta después de la pausa, ¿te parece? Para no interrumpirlo, para que no lo haga con la presión de Rafa. Esta respuesta a la pregunta de José Armando la vamos a tener después de la pausa. Ya volvemos. 7:34. Estamos de regreso en Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté. Puede vernos y escucharnos a través de cdnradio.com.do. José Armando dejó una pregunta en el aire. Ingeniero, le preguntaba que se dice que estos sistemas de aire funcionaban con agua, el enfriamiento con agua, como funcionan algunas plazas que hay por aquí en la capital. Pero estas filtraciones
pudieron haber debilitado la estructura gota a gota. ¿Qué tanto afectó eso? Claro, sí, ya lo hay que tener pendiente siempre que de corregir son las filtraciones, porque es que cuando el agua entra, pues puede dañar los elementos, por ejemplo, en este caso los aceros que tengan las losas. ¿Qué sucede? Ahí también en las fotos se puede apreciar que hay los tinacos. Miren, un tinaco yo no he visto, por lo menos yo no sé ustedes, pero siempre con el tiempo terminan goteando, o sea, tira, sí. Siempre eso, como llaman en inglés, un liqueo, le decimos en español un liqueo, un goteo, la bola sale, eso siempre tiene un problema. ¿Y qué sucede? Que el agua va a buscar por dónde salir, y si no encuentra, pues busca la forma y filtra. Entonces ese tipo de cosas, por eso hay que corregirlas. ¿Qué sucede? Yo no sé si ustedes leyeron o estuvieron al tanto de estos comentarios que se hacen cuando usted va a un lugar, que pone comentarios de que deje comentarios. Entonces, Sí. yo sí tuve también el testimonio de personas cercanas a mí que han ido y me dijeron, sí, yo fui y lo que tú entras y sentía un olor a humedad. En el jet set. Sí, decían eso, además los mismos comentarios que aparecen en las redes. Estoy basándome en cosas que me dijeron, yo nunca fui, nunca estuve ahí. Creo que soy uno de los pocos dominicanos que no fue al jet set. Pero eso era lo que se decía. Si hay humedad, pues es porque proviene de alguna zona. Entonces sí, definitivamente es una variable importante que debe considerarse, porque puede afectar, imagínense, más por mucho tiempo puede afectar lo que es tanto el hormigón como el acero que viene dentro del elemento. Quiero enganchar una pregunta antes de seguir con el tema del jet, ahora que mencionamos los tinacos. En la mayoría de los barrios, por el asunto de la escasez de agua, por la falta de agua, casi todas las casas tienen tinacos en el techo. Muchas casas a veces no están preparadas para aguantar este peso. ¿Qué a usted le podría recomendar? Bueno, que deberían buscar una persona, por lo menos que a un ingeniero que le puede evaluar a ver si realmente su techo aguanta. Va a venir la pregunta, pero es que venimos en unos barrios que, tú sabes, estoy respondiendo Claro. como técnicamente debe responderse, porque lamentablemente aquí la gente trata de solucionar sus propios problemas cuando tiene una necesidad que todo el mundo sabe que es la parte del agua. Por ejemplo, en una construcción que sea, digamos, formal, pues usted identifica los lugares, por ejemplo, como diseñador, que también soy, uno identifica, dice, bueno, en el techo los tinacos vamos a indicar lo que van a ir en esta zona. Y marcar en el plano, mira, aquí es que van a poner los tinacos. No pueden venir y poner los tinacos en cualquier lugar. Ahora, si ya está el problema, lo más lógico es que esos tinacos no queden en el centro digamos, de la losa o del techo, como comúnmente se conoce, sino que estén lo más próximo a los apoyos, a los muros y debajo de una columna, para que la carga pueda transmitirse directamente a través de ese elemento y no que vaya en la losa, porque esto puede provocar con el tiempo de que vaya debilitando el elemento. Ya. Ingeniero, no me quedó claro la respuesta sobre si las vibraciones del sonido impactan una estructura independientemente de otra carga. ¿Eso es posible? Bueno, no nos vayamos muy lejos. Ustedes han visto, por ejemplo, estos jóvenes que andan en esos carros con música que retumba, que usted ve que en los lugares, incluso ha habido casos que se le ha despegado los cristales de los vehículos por la potencia de ese sonido. De los kitipó, los famosos kitipó. Eso le da a usted un indicio de que realmente eso pudiera también provocar. Yo no sé qué tan altos eran los decibeles dentro del lugar, pero eso vuelve, es una repito, discoteca. Es una de las piedrecitas de lo que comentaba, que había que si la ponemos en el vaso con agua, porque también que pudiera considerarse de que a ver si tiene realmente peso en haber provocado, o sea, un peso importante en la ecuación del colapso del techo. Ingeniero, usted como constructor, ¿quién supervisa las obras privadas? Porque vimos hoy al presidente decir que una institución del Estado, no hay una institución del Estado como tal, que certifique las construcciones y obras del sector privado. Yo tenía entendido que los ayuntamientos se encargaban de eso.
Bueno, aquí hay algo importante que aclarar. Cuando se dice obras privadas, por ejemplo, entiendo que a lo que el presidente se refirió eran ya las estructuras existentes. Pero, por ejemplo, cuando vamos a hacer una estructura que es, digamos, nueva, tiene que pasar, por ejemplo, por el Ministerio de la Vivienda. Y ese Ministerio de la Vivienda le va a otorgar, cuando digo hay que depositar toda la documentación técnica para que esa documentación técnica sea evaluada por técnicos de allá del ministerio, y si todo está correcto, luego de un proceso de revisiones, se le otorga lo que se llama una licencia de construcción, y con esa licencia de construcción, pues entonces la persona inicia su construcción, y en el proceso constructivo, pues recibe la supervisión por parte del ministerio, o el MIBET, o un representante del MIBET, que ya existe la figura, privado, que certifica que lo que se está haciendo ahí está de acuerdo a los planos. Ahora, sin importar la obra, el tipo, el tamaño. Claro, si son obras que son legales o que son de tipo formal. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las obras aquí son informales porque la gente comienza a construir, digamos, como puede. Y pues, entonces, por esa es la situación, que hay un vacío, porque era como comentaba fuera del aire, no hay una conciencia, no sé si de parte de la misma, o la gente no está consciente porque no ha visto las consecuencias de hacer las cosas, o sea, si no tiene una mano técnica detrás. Ya tenemos un caso como es el que acabamos de ver. Entonces, eso pudiera ser, o sea, una consecuencia de hacer una cosa, de que yo quiero hacer un comentario de que no estoy en contra de lo que son, por ejemplo, los maestros constructores, porque vienen a resolver muchos problemas en los barrios. Además, claro, cómo yo le exijo, quizá, o cómo les exigimos a una persona que, usted sabe cómo nosotros acá en Dominicana hacemos las cosas que es en base a muchos líos, y la gente hace su casita con mucho sacrificio. Entonces, no busca un ingeniero, un arquitecto para que le diseñe, sino que busca un maestro constructor, y esa persona lo va construyendo así como se puede. Pero sí hay una forma de quizás poder, de cómo ayudar a que las cosas salgan mejor. Yo recuerdo hace muchos años en Venezuela existe un documento que se llama el Manual del Constructor Popular. ¿Y qué es eso? Es un documento que le dice, usted va a hacer una casa, mire, aquí es un libro que viene, que le explica a una gente, o sea, llano, con figuras, o sea, con mucha gráfica de cómo usted va a hacer. Mira, si su casa la va a hacer de este tipo, asegúrese que las zapatas tengan de esta forma, tengan estas dimensiones mínimas, tengan estas varillas así, y con eso, pues, estamos tratando de por lo menos de aliviar un posible problema. No es que no se va a tener, porque toda estructura tiene que pasar por un proceso de estudios, por ejemplo, sobre todo de suelo. La gente debe saber cuál es el suelo que está utilizando para saber cómo es el tipo de fundación que va a tener. Pero mientras tanto, una casa de un piso no tiene ese peso tan importante que pudiera, o sea, con el cual no pudiera, utilizar un documento como el Manual del Constructor Popular. Entonces yo propongo, o sea, he hablado a veces con colegas en ese sentido, de que eso pudiera ayudar. Un manual que sea de tipo oficial, donde se les diga a las personas, miren, incluso que pudiera estar disponible en las redes o en la web, en el portal del ministerio, donde le digan, mire, usted tiene que sean varios modelos, mire, es un modelo de este tipo, que claro, que la gente la gente común, cuando digo común, quizás los albañiles, los ciudadanos que no tienen esa gran cantidad de dinero, pues que puedan por lo menos hacer una casa que cumpla con los requerimientos básicos para que su casita sea segura ante cualquier eventualidad. Volviendo al tema que nos ocupa, en su experiencia, ¿cuánto tiempo más o menos tomaría una investigación de este tipo? Bueno, voy a hablar de lo que salió a la prensa, que por parte de la ONESBIE y del ingeniero Leonardo Reyes Madera indicó que en 3 meses estaría ya ofreciendo los resultados de esta investigación. Aquí voy a hablar de decir, bueno,
yo entiendo que la gente está esperando de que va a venir un informe y se lo van a decir a la gente fue por esto, ¿no? Yo lo que a mi entender que ese informe, como ya forma parte de una investigación, pues debe ir directamente ya a la parte, a lo competente, que entiendo que sería la Procuraduría, porque esto pudiera servir de base para cualquier situación legal que pueda venir. Pero no es que vamos a esperar que eso lo van a publicar, miren que todo el mundo lo va a tener. No, no va a ser así. Eso es lo que yo entiendo. Porque es un documento ya que va a tener una base legal. Por eso, de hecho, yo le comentaba, yo formo parte de la comisión que se reúne cada X tiempo allá mismo en la institución, en la ONESBIE, y yo no he tenido contacto directamente con el ingeniero en ese sentido porque eso se ha manejado de forma hermética. Este informe, pero para el que usted forma parte, que es para la devaluación de las edificaciones luego del derrumbe del paso a desnivel de la 27 en Gómez, ese informe donde no, está, claro, no es que son informes que se han ido desarrollando. Ahora mismo la comisión ha estado enfocada en la evaluación de puentes y se han evaluado más de 400 puentes en todo el país. ¿Y cuál es la situación de esos puentes? ¿El de la 17 está metido ahí? Todos los puentes se han evaluado, o sea, más de 400 puentes. De 400 puentes. Eso es que son, o sea, a mí yo he participado en una parte, en otros no. Eso al final se emiten los informes, esos informes se llevan directamente a través de la dirección de la comisión, que es el ingeniero Ciris de León, y se envía a los departamentos correspondientes, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. El puente de la 17, ¿es verdad que está a punto de colapsar? Bueno, ese puente yo lo evalué en 2 oportunidades, 2022 y el año pasado tuve la oportunidad de pasar vuelo. Quiero aclarar que son inspecciones de tipo visual, para que entiendan, por ejemplo, cuando, le voy a hacer una pregunta a ustedes, cuando usted va a un médico, ¿qué es lo primero, cuando usted va con una dolencia, qué es lo primero que el médico hace? Una exploración. Mire, usted le duele aquí, te presiona y te pregunta que dónde que te duele. ¿Y qué otra cosa manda a hacer? Le indica los análisis. Ahí vamos, entonces esto es exactamente como si, la estructura pasa por un proceso exactamente igual. No hay sobre la faz de la Tierra un ingeniero que me diga, o sea, yo no le puedo decir mirando esa pared si esa pared está bien o mal si yo no le hago un estudio. ¿Y al puente de la 17 le hicieron? El puente de la 17 se hace una evaluación de tipo visual, donde porque ahí visualmente uno puede darse cuenta si hay algún tipo de deterioro que puede llamar la atención. En el momento que se hizo la inspección, 2 años atrás, hizo un informe que yo en lo personal lo redacté, sí había varios de los elementos que estaban principalmente del lado de Santo Domingo Este, en esa zona, varios elementos desprendidos y se notaba cierta vibración, pero en ese momento el puente no ponía en riesgo la vida de los transeúntes. ¿Cuál fue su recomendación en esa inspección? La recomendación fue que esos elementos fueran primero, se realizara una limpieza porque se notaba mucho óxido. Estamos hablando de un puente que tiene más de 50 años, considerando que ese puente fue, o sea, traído de Venezuela, donde estaba allá, o sea, lo desarman allá y lo ponen lo traen acá. Allá lo botaron por viejo, no sé, aquí lo recogimos, más o menos. Eso no sé, o sea, pero el puente usted lo ve y o sea, visualmente usted le dice, oye, un puente para tener la edad que tiene y para no haber recibido quizás a lo que yo tenga entendido un mantenimiento a la parte de la estructura, porque lo que se ha hecho es en la parte de arriba se ha corregido el asfaltado, pero lo que aguanta el puente no es el asfalto, es abajo donde están los elementos estructurales, y usted a simple vista lo ve y dice, mira, eso se pudiera hacer un reforzamiento en caso de que lo amerite. Pero ya ahora recientemente se vio una foto de que hay unos elementos que se han desconectado, entonces ya de hecho se anunció de que el puente va a estar en Semana Santa, se va a impedir el tránsito para proceder a sustituir estos elementos que están desconectados. Cuando usted habla de desconectado, ¿a qué se refiere específicamente? Que se rompieron, o sea, estos elementos están conectados, son estructuras metálicas, y en uno ya se rompió, o sea, la conexión ya no funciona, la conexión es el punto por donde va a pasar la carga. Sí, su visión global de la situación del puente de la 17, por todo eso que usted ha dicho, por todo, ¿realmente es peligroso transitar por ahí? Mire, yo no puedo decirle a ciencia cierta, mira, eso se va a caer ni es peligroso, porque, como le dije, la última vez que fui ya fue en el 2024, o sea, creo que fue en agosto, octubre, no recuerdo bien exactamente la fecha,
pero de que tiene que ser mantenido, sí. Yo no digo que solamente... Estos 2 minutos que nos faltan con el ingeniero Norberto José Rojas, especialista en infraestructura, estructuralista, un ingeniero estructuralista que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy en el programa para orientar a la gente sobre lo que todo el mundo se pregunta: ¿por qué pasó esto? ¿Cómo se desprendió el techo del jet set y dejó 231 personas muertas hasta ahora? Ingeniero, su consejo, su recomendación al gobierno y a la comunidad, quizá al propio CODIA, ¿qué se puede hacer? Porque yo no sé, quizás hay un pánico generalizado, ahora todo el mundo piensa en los techos, todo el mundo está preocupado. No, todo el mundo anda mirando para arriba ahora. Y donde tú entras, ¿qué puede llevarle un poco de tranquilidad a la población? Mi respuesta es, señores, conciencia. O sea, quizá una respuesta que nadie que no se espera, pero es que tenemos que estar conscientes de que cuando hacemos una infraestructura son personas que van a estar utilizándola. Entonces, que sea consciente que la persona que está diseñándole, la que está construyendo, de que se ponga, o sea, que se cumpla con las normas establecidas. Que ese es el problema que, como hablábamos fuera del aire, tenemos todas las normativas y a nivel de ingeniería nosotros en este país nosotros no somos segundo de nadie, porque aquí hay técnicos sumamente preparados en todas las disciplinas, pero el problema es que las normas muchas veces en buen dominicano la bypassean, o sea, queremos escapárnosla. Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno trata de tomar el camino fácil, el camino rápido, y no cumplir las normativas. Mi consejo es, si usted, o sea, hay que estar alerta, revisar donde usted vive, como dije en otra oportunidad, en el lugar donde usted trabaja, si usted ve alguna grieta o algo extraño, pues hágalo saber, porque como le digo, ese es el lenguaje de las estructuras. Las estructuras hablan a través de estas señales y, como uno dice en buen dominicano, mal con tiempo tiene cura. Si usted puede un problema pequeño, lo puede resolver en pequeño, pues perfecto, pero si se descuida, se puede poner en algo grande que le puede salir mucho más costoso, incluso puede tener consecuencias fatales. Rápida, antes que Rafa nos dé un minutito, rápidamente, ingeniero, no me quedó claro ahorita cuando le pregunté si esto no era una facultad de los ayuntamientos antes de supervisar las obras, las casas, los anexos, que se hacían las mejoras y todas esas cosas. Como se llamaba antes, las mejoras. Claro, lo que pasa es que cualquier persona que vaya a hacer cualquier modificación tiene que pasar por el ayuntamiento a informarlo. Pero usted sabe como que la mayoría de las cosas se hacen aquí, que la gente hace las cosas. O sea, la obra la paran porque llega el ayuntamiento y la encuentra. ¿Y dónde están los permisos? No tenemos, se paralizan la obra. Pero debe ser al revés, que la persona tenga su permisología, todo su permiso al día, antes de iniciar cualquier tipo de modificación, incluso que vaya a hacer. Ingeniero, entonces el peso jugó un papel relevante por lo que usted puede ver en ese desastre. Es lo que aparenta ser. Muchísimas gracias al ingeniero civil, especialista, estructuralista, con doctorado en el área, Norberto de José Rojas Mercedes, que ha tenido la gentileza de acompañarnos hoy para llevarles esa orientación tan importante en este momento a nuestros seguidores y oyentes. Gracias de nuevo. Un placer. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana. Buenas noches y buena suerte.